El Alzheimer es una enfermedad muy común en nuestro país y puede ser realmente devastadora, no solo para quienes son diagnosticados con ella, sino también para sus familias. Hoy queremos ahondar sobre este tema recordando a un querido humorista de nuestro país, don Pepe Tapia, quien durante años combatió con esta enfermedad, y nuestro periodista Gustavo Flores fue a conversar con su hija, una querida amiga, Clarita Tapia, para conocer más sobre su historia y su convivencia con su padre. Seguramente usted también reconoce esta canción o alguna de las frases célebres de Don Ruperto, un personaje que incansablemente buscaba al amor de su vida con un humor blanco e inocente que marcó a una generación en nuestro país. Uno de los tantos personajes que realizó el gran humorista Pepe Tapia, quien lamentablemente falleció en 2020 tras 10 años luchando junto a su familia con un Alzheimer que lo obligó a bajarse de los escenarios y dejar toda su trayectoria atrás. Bueno, para mí mi papá era el mejor, como es el papá de todo el mundo. Todo el humor que él hacía o interpretaba o representaba en los escenarios no era tan chistoso en la casa. Era un papá bien exigente, un papá que no estaba nunca, pero sí que en los momentos en que estaba era bien intenso con nosotros. Él siempre trató de darnos lo mejor, la mejor educación, los mejores valores. Él tuvo este sueño de pequeño de hacer reír a la gente. Fue payaso, él comenzó siendo payaso. Nos enseñó mucho sobre cómo había que hacer este trabajo duro del día a día, ser persistentes en cómo conseguir los objetivos. Ella me miró y yo la miré. Ella me cerró un ojito, yo lo cerré uno mío. Ella me cerró el otro ojo, atrás venía el marido y me cerró el otro. Como una lata de manjar, por ejemplo, leche condensada, y le hizo muchos hoyitos, y eso lo pegó como en un palo, y con eso actuaba delante de sus compañeros en el colegio. Y cuando el ramo estaba muy fome, el profe le decía, o el profe estaba muy cansado, el profe le decía, ya, Tapia, cuenta chiste. Y ahí empezó. ¿Cómo encontró la mano del cocinero? Muy buena, le traigo la otra, me dijo. Qué malo eso. Yo lo recuerdo muy cuadrado con algunas cosas, pero también hacíamos guerra de cosquillas o los cariños típicos de los papás. No era el papá de que te llevaba al parque, por ejemplo, pero sí salíamos a comer, muy interrumpida la cena o los almuerzos, porque él siempre sacaba fotos con la gente. Le daba lo mismo, a él siempre decía que la gente era la que, en el fondo, él lo ayudaba a estar en el umbral donde estuvo al final, porque todos los años que estuvo en Sábado Gigante fue gracias a la gente que apoyaba su papel de Ruperto. ¡Hecho! Ruperto no se rinde. O sea, muchacho, otra vez, hoy Yo día... siempre lo he exacerbado al máximo porque para mí es mi ídolo máximo en la vida. Tú lo dimensionáis de una forma distinta. Lo ves que la gente le demuestra cariño en la calle, pero cuando lo ves en la tele, ahí como tú decís, ya, efectivamente este gallo es importante. Y cuando fue a Viña, yo dimensioné y dije yo, o sea, este es mi papá. Es un bacán, es un gallo que saca la mugre. Yo lo único que quería que él me enseñara a cómo estar en la tele. Y todo el mundo felicitando a mi papá en ese tiempo. Llamó por teléfono al teléfono verde que teníamos y mi mamá, oye, Pepe, aquí está lleno de gente felicitándonos, saludándonos, etc. Todo eso, a los 13 años, decidí, yo quiero estar con él, apoyarlo, y siempre fue así, siempre lo apoyamos todas, somos tres, mi mamá, mi hermana y yo, siempre éramos muy unidos y lo apoyamos todo. En toda su carrera, en toda su trayectoria. Todo. Un apoyo realmente incondicional en su momento de gloria, pero también, y aún más, cuando el padre de Clara, don Pepe Tapia, comenzó a mostrar las primeras luces de lo que se convirtió en un Alzheimer que azotó a toda su familia. Nosotros tratamos de mantenerlo un poco resguardado como de los medios por un tema de que nosotros siempre quisimos que la gente lo recordara como él había sido, como Ruperto, como todos sus otros personajes durante toda su trayectoria.
Empezamos a notar muchos cambios de ánimo, alucinaciones, y el 2006 fue, claro, el año que se produce este deterioro cognitivo importante, que empieza a avanzar muy rápidamente y que se transforma en este como problema de salud mental donde tú no sabes qué hacer. Y era un poco lo que yo siempre digo y siempre trato de explicar, es que te cae una bomba atómica en la familia, explota y esa bomba interviene en toda la familia. Y hubo un hecho puntual que lo contrataron para un matrimonio y en este matrimonio era pura gente que había disfrutado con Sábado Gigante. Y mi papá sale y efectivamente a los 15 minutos, o sea, a los 17 minutos ya empezó a repetir lo mismo. Y yo, como me sabía la rutina, le digo al tipo que estaba de la orquesta, porque había orquesta, que tocara la canción Ya no habrá luna de miel. Y salió mi papá airoso y todo. Y me pregunta en el auto y me dice, oye, me dice, encontré que fue súper corta la actuación. Y ahí yo le tuve que decir, papito, ¿sabes qué? Empezaste a repetir. Y yo creo que vamos a tener que conversarlo con la mamá en la casa, pero no nos podemos arriesgar a que tú vayas a un show solo y empieces a repetir las cosas, porque si no la gente se va a llevar otra impresión de ti para no tirarle un poco el sablazo de que estaba ya enfermo. Hasta ese momento eran solo problemas de memoria. No había diagnosticado un Alzheimer todavía. No, solamente memoria. Ustedes sabían que tu papá se olvidaba, repetía, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empiezan ya con el diagnóstico? ¿Cómo se va dando eso? Como el 2010, ya ahí se pega como el salto con estas alucinaciones que te digo yo. Pero al principio era solo memoria. Esta bomba atómica llega, explosiona y empieza a la esquila a saltar para todos lados. Entonces como ya no tienes paciencia, ha repetido 50 veces lo mismo, no se quiere duchar. Entonces tú tienes que tomar a tu familia, la familia se tiene que unir y decir, ya, vamos a actuar de esta forma. ¿Cuándo empiezan ya con el diagnóstico? ¿Cómo se va dando eso? Como el 2010, ya ahí se pega como el salto con estas alucinaciones que te digo yo. Pero al principio era solo memoria. Esta bomba atómica llega, explosiona y empieza a la esquila a saltar para todos lados. Entonces como ya no tienes paciencia, ha repetido 50 veces lo mismo, no se quiere duchar. Entonces tú tienes que tomar a tu familia, la familia se tiene que unir y decir, ya, vamos a actuar de esta forma. Lamentablemente es irreversible, que no hay un trasplante para eso, no hay un medicamento, lamentablemente hasta el día de hoy hay muchas pruebas. Lamentablemente este país también no se ha dado cuenta del problema mental que tenemos. El amor es la única cosa que la única sentimiento, la única actitud que tú tienes para poder combatirlo dentro de la familia. ¿Y ustedes cómo lo van llevando en el día a día? Ya después empieza a empeorar, los años van pasando. Me imagino que ya el esfuerzo de familia, de tu mamá, de tu hermana, era muchísimo, ¿no? Exacto. Mi mamá tenía un desgaste emocional y físico importante. Nos turnábamos los fines de semana con mi hermana. Lo iba a cuidar ella, lo iba a cuidar yo. Luego, enfermera de día y de noche, porque la noche no estaba durmiendo tampoco. Mi papá era un gallo alto, 1,80 m, entonces era muy poderoso físicamente y tenía esta cuestión de que de repente tenía actitudes muy violentas, otras veces no. Pero, por ejemplo, mi mamá tuvo que guardar todo lo que fuera corto punzante de la casa, los palillos de tejer, los cuchillos, los tenedores, el espejo. Un día sentimos, me acuerdo que estábamos como dormitando y sentimos un golpe gigante y él le había pegado un combo al espejo. Y claro, él no se conoció cuando se miró, pensó que era otra persona. Tú decís, chuta, efectivamente el Alzheimer no tiene parámetros que tú puedas decir, ya, ahora va a estar bien, no, se toma este medicamento y va a estar mejor. No, es muy incierto, es de una incertidumbre permanente. Por lo tanto, la contención, el cariño y el amor tiene que ser 24/7. Hay un día que tú describes que fue, desde luego, uno de los peores que te tocó vivir con tu papá, el día en que él ya no te reconoce. ¿Cómo fue ese día para ti? Terrible, po. Que tu papá, que la persona que te dio de la vida, que tu papá que veía los partidos contigo, que hacía el ceviche contigo, que se tomaba un vino contigo, tu papá que tenía conversaciones, discusiones, que era el que te castigaba, el que te veía las notas, el que siempre te dijo que iba a estar para ti, ya no era tu papá, no era la persona que había sido durante 40 años en mi vida, digamos. Se me desgarró el corazón. Yo estaba sentada al lado de él y me dice, oiga, me dijo, ¿le puedo decir algo? Y yo, sí, papá, dime. ¿Le puedo decir a mi hija que me venga a ver? Porque lleva harto tiempo sin venir a verme. Y le digo, papá, es que yo soy tu hija. No, pero es que mi hija no me ha venido a ver. Entonces tú sientes que ya lo habíamos perdido, pero ahí tú sientes efectivamente que ya no haces conexión con la mirada. Mi papá estuvo muy descompensado y tuvimos que, en el fondo, decidir dejarlo en un hogar porque mi mamá también
también estaba muy descompensada, muy cansada, estaba también enferma ella físicamente, entonces había que decidir y eso también es duro porque la gente no entiende que esa decisión también tiene que ver por salvar al otro. El entorno de la familia. Sí, sí. Tú asumes que tienes una responsabilidad de cuidarlo y dentro del cuidado material, de lucas, de pañales, de medicamentos, de todo, está el cuidado de cómo tú lo tratas, cómo tú le hablas. Yo le armé álbumes de fotos, le leí el diario, hacía que él me leyera el diario. Vas tratando de activar esa zona que se está perdiendo, que tú sabes que se está perdiendo. Vas procesando este dolor en la medida que va avanzando la enfermedad y entendiendo que cada minuto que yo estoy con mi papá o que yo estuve con mi papá, yo lo disfruté, lo amé, lo acaricié, lo olorosé, le hacía cariño, le daba la comida al máximo. Porque de este papá casi un poco autoritario que yo tenía, tuvimos después una guagua. Y de regreso a nuestro país, a los 78 años de edad falleció víctima del coronavirus el recordado comediante Pepe Tapia. El humorista arrastraba desde hace años además un Alzheimer, pero fue el coronavirus la causa final de su deceso. Él decidió partir, él decidió tomar ese camino, independiente de que lo haya gatillado el COVID o no, pero sí, fue muy doloroso. También fue reparador, fue como decir, ya descansa él también en su dimensión. Mi papá ya llevaba harto tiempo sin hablar, hablaba muy poco, ya estaba en silla de ruedas. Es súper doloroso, es triste, pero nosotros siempre nos quedamos muy tranquilas porque las tres entregamos todo lo que podíamos entregar emocionalmente, económicamente, para que él estuviera bien sus últimos 5 años, 7 años. Nunca le faltó nada. Y nosotros nunca perdimos esa responsabilidad que teníamos con él. Fue doloroso, duro, triste, pero lo que más pena me dio era no haberlo podido despedir como él hubiera querido, con los boleros que él hubiera querido, con el vino de honor que él hubiera querido, porque yo que estoy más cerca de los medios, sé que a él lo querían mucho y lo respetaban mucho. Y lamentablemente no pudimos por la pandemia. Clara, tú como una persona que fue hija de Pepe Tapia, este gran personaje en Chile, y que por supuesto también se volvió un referente para muchas personas que en su generación hoy día pueden estar pasando lo mismo. ¿Qué le puedes decir a estas familias que hoy están viviendo esta situación? Lo único que puedo decir es que si hay oportunidad de amor en esa familia, de contención, se unan, las familias se tienen que unir, tienen que conversar el problema, tienen que enfrentarlo, tienen que hacer que la persona se sienta contenida, que se sienta querida, porque ya no va a haber una solución. Pero sí lo que puede haber es un avance. Hoy día hay muchos más medicamentos que pueden retrasar un poco la pérdida de la memoria, pero yo creo que las familias, cuando tienen un enfermo de Alzheimer, independiente de que si se tienen que unir y todo, tampoco pueden dejar sus vidas de lado. Nosotros siempre priorizamos a mi mamá para que mi mamá, entre comillas, se salvara de enfermarse ella también. Nunca dejen de hablarles, nunca dejen de cantarles, pónganles música. Yo a mi papá le ponía audífonos con música y lograba cantar canciones completas. Pónganle película, yo le ponía en los partidos del Colo, repetidos, da lo mismo. Las familias tienen que enfrentar este problema mental del Alzheimer desde el amor. Las decisiones que tomen como familia, si la persona está en la casa o se la llevan a una residencia especializada, es particular de cada familia. Pero también tienen que pensar en que el cuidador que está al lado tampoco tiene contención de salud en este país. Entonces, también hay que pensar en el cuidador. Sí, la enfermedad es una mierda, sí, es una mierda. Pero la enfermedad se puede contener familiarmente cuando tú haces todo con este cariño, este amor, porque al final del día, como tú sabes que va a ir avanzando todos los días un poco más, tienes que usar esa herramienta que es la más poderosa que tenemos para poder traspasárselo a la persona enferma, a su cuidadora, para minimizar los efectos, porque es muy, muy terrible. Creo que el amor, en tanto la decisión que se tome como familia, los va a ayudar a contener esa familia. El apoyo permanente, las palabras amorosas, no cuesta tanto. Ya no habrá. Muchísimas gracias a Gustavo por esta conversación con Clarita y a Clarita, que
que se atrevió a abrir su corazón y a contarnos de esa pena profunda que significa perder un padre. A un padre tan querido además a nivel nacional como fue el gran Pepe Tapia. Que sirva esto como una especie de recordación y de homenaje para la gran figura que fue de nuestros medios, de la televisión, del medio artístico. Y compartir esta historia tiene un sentido, que podemos aprender de aquello, podemos sacar enseñanza. Ella sin duda fue tan cercana a su papá que habla como toda una sabedora de todas las cosas que se necesitan para darles el mejor de los cuidados, no solo para él, para quien sufre o padece esta enfermedad, sino también para las personas que lo rodean. Yo ya estoy acá en el estudio con Catherine Aravena. Ella es psicóloga, colaboradora de la Fundación Encuentro Alzheimer y además magíster en ¿cómo se llama? Gerontología. Gerontología. Sí. O sea, especialista en las enfermedades de las personas ya cuando estamos grandes, ¿ya? Sí, del envejecimiento, que también nos transitamos todo a lo largo de nuestra vida también. Y bueno, primero agradecer por la posibilidad de estar contigo hoy día, Carmen, y con las personas que hoy día nos están viendo. Y también gracias al testimonio que acabamos de oír, porque sin duda nos va a ayudar mucho a lo que viene ahora, que es darle algunos tips, algunas ayudas para que este tránsito en los cuidados sea más amigable y también sea más saludable. Partamos por cosas importantes que debemos conocer al hablar del Alzheimer. Las cifras, ¿no? La cantidad de personas que padecen la enfermedad es bastante alta, es bastante frecuente, más de lo que uno quisiera. Exacto. De hecho, acá hablamos de 200.000 personas, pero también es importante hablar que por cada persona que hoy tiene Alzheimer hay por lo menos un cuidador o una cuidadora, como lo acabamos de ver. Y si a eso le sumamos las familias, las personas que están después o que están junto a la persona que hoy tiene Alzheimer, esa cifra, fácilmente se duplica o se triplica. Claro, o sea, si hablamos de 200.000 personas con Alzheimer, hay 400.000 involucrados, si lo sumamos a ellos, más sus propios cuidadores. Exacto. Mitos y verdades sobre el Alzheimer. Esto es sumamente importante desmitificar, ¿no? Entender cuál es la realidad para tomar bien el asunto. Sí. Mira, el principal mito que nosotros encontramos es que es normal que la demencia aparezca en el envejecer. Y acá me gustaría aclarar que hay un doble mito. Esta concepción no es verdadera, ya que primero, nosotros, como les decía al inicio, envejecemos todos los días. Y el envejecimiento ya cuando estamos más grandes es sumamente heterogéneo. Yo sé que eso ustedes lo han hablado en el programa también, que las vejeces son heterogéneas, por lo tanto decir que todas las personas mayores hoy en día tienen Alzheimer, eso es erróneo. Es erróneo y es súper importante recalcarlo y subrayarlo, porque esto también es parte del prejuicio de la forma en que se trata a las personas mayores. Y existen casos de personas sobre 100 años que tienen absolutamente lucidez de sus actos. Exacto. O sea, no va unido, eso es lo primero que hay que decir. No va unido. Y lo otro también que podemos hablar es que la demencia es un síndrome que abarca muchos otros tipos de demencia. Claro. Yo creo que lo podemos hablar más adelante, pero eso también hay que dejarlo bastante claro. Esto también es importante. No hay nada que hacer si a alguien le dicen Alzheimer. Sí hay mucho que hacer. Pues Clarita nos contaba ahí cómo ella, la música, el baile, puede con la estimulación hacer que los síntomas sean menos intensos o que se alargue más el periodo en que se presenten, ¿no? Exactamente. Tenemos en verdad mucho que hacer hoy por las personas que tienen Alzheimer y también por sus cuidadores. Nosotros hablamos de que es una enfermedad que lo podemos trabajar de forma multidimensional, con múltiples profesionales. En mi caso yo soy psicóloga, pero también trabajan, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, etcétera. Un montón de personas que están actualizadas y capacitadas para trabajar y para mantener justamente el buen vivir de esta persona, también la calidad de vida de su entorno, como lo conversamos, y también prolongar la independencia en las personas, que es lo que nos importa en esta etapa también. Esto también, solo las personas mayores les da Alzheimer. El Alzheimer puede presentarse a muy temprana edad. También. De hecho, cada vez más frecuentes estudios que señalan que hay personas con 40 años que consultan por quejas porque se están olvidando de cosas. Entonces nos encontramos con que el Alzheimer principalmente, esta demencia de tipo Alzheimer, porque las demencias tienen nombre y apellido,
un tipo de demencia, hay personas mucho más jóvenes antes que tienen menor edad de 65 años que ya tienen Alzheimer, por O ejemplo. sea, de acá, importantísimo, no todas las personas mayores van a tener Alzheimer, no Exacto. todas. Y el Alzheimer puede presentarse incluso a edades no esperadas, como señalas tú, los 40 años. Consejos para los cuidadores. Esto es súper importante porque quien cuida tiene que cuidarse para cuidar. Esa es una frase que nosotros usamos harto. Y lo principal es que la persona cuidadora tenga una rutina, que no olvide de los tiempos y se planifique tanto para cuidar como para sus cosas personales, como por ejemplo... Dejar espacio para el dejar ocio o la espacio, recreación. que es ¿no? sumamente importante, que nos mantiene y nos conecta con la vida real, como dicen algunas Oye, cuidadoras. esta me llama la atención porque lo comentábamos fuera de cámara. Muchas veces cuando empiezan recién con los síntomas y te cuentan una y otra vez la misma historia o olvidan quién eres tú, a veces produce irritabilidad con quienes interactúan. Y eso es tremendamente nocivo. Exacto. De hecho, para ambas partes, pero principalmente para la persona que tiene Alzheimer. Porque esa persona que tiene Alzheimer olvidó, la primera manifestación es lo que ocurre en cuanto a la información que recibimos en este momento. Entonces, la información que, por ejemplo, si te pregunto cómo te llamas, no se va a acordar. Entonces, no es algo que esa persona lo haga porque quiere hacerlo, por molestarte, por hacerte una broma, sino que es porque no lo recuerda. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy pacientes. Yo sé que la paciencia se cultiva y también muy amables con esa persona porque tampoco lo está pasando bien. Y si nosotros le tratamos mal, peor lo va a pasar. Motivarlo a hacer actividades que lo distraigan un poquito y que lo incorporen también a la rutina de la casa. Aquí tenemos no solamente los libros, la música y el baile, sino que también incorporarlo a ciertas labores que pueda realizar. Sí, a veces cuando nosotros estamos cuidando a alguien, nosotros queremos que en verdad no le pase nada. Entonces ahí caemos como al sobrecuidado, a la sobreprotección. Entonces la invitación es que intentemos mantener a la persona que tiene Alzheimer lo más independiente posible. O sea, probablemente no vamos a pedirle que cocine, ¿cierto? Porque es una actividad en la que él se puede dañar o ella se puede dañar. Pero sí podemos pedirle que nos ayude a poner la mesa, por ejemplo, a recoger las cosas de la mesa, a distribuir, ¿cierto? Separar las servilletas, cosas que son tal vez pequeñas para la mirada que nosotros tenemos como de quién planifica la comida, el día a día, pero que para la persona es sustancial para que así esa persona también se sienta activo, ¿no? Integrado y que en verdad está vigente. Redes de apoyo y soporte emocional, muy importante porque lo que hablábamos, el cuidador tiene que estar en buenas condiciones para realizar un buen cuidado. Sí, y acá también el llamado es a la familia no solo a la persona que cuida, acá nosotros le hacemos un tirón de orejas también a la comunidad, porque es sumamente importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros vecinos, con quien nosotros estamos viviendo, conviviendo, porque así nosotros también podemos ayudar, darle este soporte o este apoyo. A veces pasan crisis y tenemos que sentirnos como acogidos por nuestro entorno y el cuidador, principalmente la cuidadora, necesita ese apoyo para así también esa persona no perderse en esta labor y hacer justamente lo que hablábamos de tener un tiempo para ella, para meditar. Hablo principalmente de mujeres porque la mayoría de las cuidadoras son mujeres. 98% son mujeres. Yo creo que de todo lo que hemos revisado, finalmente podemos concluir que si alguien tiene algún familiar con Alzheimer, la mayor aporte que puede hacer es informarse debidamente, derribar estos prejuicios o creencias que a veces están tan arraigadas, ¿cierto? Y tener información certera nos permite ayudarlos de la mejor forma, mantenerlos activos y mantenerlos parte de la familia también, en ese gran concepto que hablaba Clarita, que yo creo que es el que mueve el mundo, ¿no? Amor. Sí, si uno los exacto. rodea de amor y los cuida con amor, se les da una mejor calidad de vida. Y quisiera enfatizar que tal vez esta enfermedad, pensando en tratamiento como curativo, sabemos que no hay grandes avances,
pero sí en lo paliativo o en el día a día hay. Y también hay instancias o fundaciones como por ejemplo la Fundación Encuentro Alzheimer u otras organizaciones, corporaciones que apoyan a cuidadores, en donde así también esas cuidadoras o cuidadores se van a sentir acompañados porque conviven con personas que están pasando por la misma situación. Entonces se pueden dar tips, se pueden ayudar con cosas cotidianas porque no nos enseñan a cuidar en ninguna etapa de nuestra vida, ya sea. Entonces ahí se pueden acompañar y son actividades gratuitas y también aprovechando las herramientas que hoy día tenemos digitales, están también de forma virtual. Por lo tanto puede conectar a personas en todo Chile. Muchísimas gracias, Catherine, por esta información que nos entrega. Ojalá que a usted también le haya servido. Agradecer nuevamente a Clarita Tapia por su testimonio tan emocionante que compartió junto a Gustavo. Y espero que las imágenes que hayamos revivido del gran Pepe Tapia sean un homenaje para su familia y para todos nosotros. Todas estas generaciones de personas, de seres humanos que nos antecedieron, son finalmente quienes nos han transformado hoy en lo que tenemos en el mundo. Así que recordar, homenajear a la tercera edad, a las personas adultas, a los mayores, es siempre un deber.